¿Qué tal? Saludos a todos. El día de hoy vamos a empezar con una capacitación en materia de privacidad y protección de datos personales en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19. Antes que nada, pues agradecer a mis compañeros, Cintia y Pedro, y al personal del ITEI, especialmente del CECIP, del Centro de Estudios Superiores, por promover este tipo de espacios a los cuales siempre me he sumado gustoso, porque creo que la difusión de la cultura de transparencia y de la privacidad es muy importante en esto, bueno, siempre, pero particularmente ahora en este contexto de la pandemia, pues es importante que todos conozcamos cuáles son las obligaciones de los sujetos obligados, de las autoridades, respecto del tratamiento de nuestros datos personales a los que puedan acceder producto pues de esta atención que se está haciendo masiva a quienes presentan síntomas de contagio de la enfermedad. En ese sentido, yo quise resumir lo que está previsto en 3 leyes que están vigentes actualmente en Jalisco, que son la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que rigen la vida de derechos y obligaciones entre los titulares de los datos personales y los particulares. Por otro lado, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, aplicable a todo el país. Y finalmente, la Ley Estatal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de Jalisco, que es la que aplicaría a las autoridades sanitarias de la entidad, locales y municipales. Sobre estas 3 leyes generé un decálogo de obligaciones en materia de privacidad durante esta pandemia, específicamente con el objeto de que todos aquellos que tengamos que acudir a atención médica en estos días conozcamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son las obligaciones de las autoridades respecto al tratamiento y al uso que vayan a hacer de nuestros datos personales. En ese sentido, quisiera platicarles cuáles son estas 10 obligaciones básicas autorales. Primero, proteger la confidencialidad de todos los datos personales de las personas diagnosticadas con COVID-19. Esto es indispensable para poder proteger pues, la privacidad de estas personas, toda vez que cuando se acude a atención médica se recaba una gran cantidad de datos personales, tales como la edad, el sexo, la estatura, el peso, tipo de sangre, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información que se recaba debe de protegerse y de mantenerse en total confidencialidad. Segundo punto muy importante, evitar la difusión pública no autorizada de los nombres de las personas que se encuentren en alguna de las 4 categorías en que pudieran estar cuando acuden en busca de atención médica. Primer lugar, primer categoría, posiblemente contagiadas, que estén en esta categoría de tener altas expectativas de contagio sin que este se haya confirmado. Segunda categoría, de aquellos confirmados de contagio. Tercera categoría, de aquellos hospitalizados por el contagio. Y cuarta categoría, de aquellos que lamentablemente hayan perdido la vida por producto de este contagio. Sobre estos 2 primeros puntos quisiera señalar que hay 2 antecedentes, pues lamentablemente que ocurrieron aquí en México. El primero se dio en marzo, el día 2 de marzo del presente año, 1 o 2 días después de que se dio a conocer que se había detectado ya o confirmado ya el primer infectado de coronavirus COVID-19 en el país. Yo estuve trabajando en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y cuando llegué me llamó la atención que se había dado a conocer públicamente cuál era el nombre del hotel donde estaba hospedada esta persona. Y en el caso concreto yo no sabía dónde me iban a hospedar los anfitriones, pero fue justamente en el hotel de al lado de este otro hotel donde estaba hospedado o donde tenían en cuarentena a este primer contagiado. Y me llamó la atención que había personas afuera del hotel, se congregaban personas afuera del hotel a gritarle cosas a quien estaba ahí confinado. Afortunadamente nunca se dio a conocer el nombre de la persona de este primer caso en México,
pero yo sí lo comenté en los medios de comunicación y con mis compañeros comisionados del órgano garante de transparencia de Sinaloa, que me pareció muy, muy delicado, muy incluso grave, el que se diera a conocer incluso el nombre del hotel donde estaba hospedada esta persona, toda vez que ello ponía en riesgo su privacidad y, como era evidente, también incluso su salud física o emocional y mental por estar en estas condiciones. Entre las linduras que le gritaba a la gente que estaba en la calle, por ejemplo, estaba de mejor aviéntate, mejor suicídate, mejor mátate, ¿no? Entonces creo que eso pues para nada que coadyuvaba a un respeto a la privacidad de esta persona. Y el segundo caso pues lo acabamos de tener aquí en Jalisco la semana pasada en el municipio de Acatic, donde el alcalde dio a conocer el nombre de una persona que lamentablemente perdió la vida, la primera persona que perdió la vida en dicho municipio producto del COVID-19, pero no solo eso, no solo dio a conocer el nombre, sino también dio a conocer el domicilio donde vivía con sus familiares, y por lo tanto hizo una transmisión en vivo desde dicho domicilio, y por lo tanto estos familiares de esta persona fallecida fueron víctimas de discriminación y hasta de violencia, por lo menos pues moral o emocional, en contra de los mismos. De ahí pues lo importante de que las autoridades preserven los nombres de cualquier persona que esté en las 4 categorías que ya referimos, y también de sus datos personales que obtengan, como en este caso pues era el domicilio, que sabía dónde vivía la persona que fue atendida y que lamentablemente perdió la vida por esta enfermedad. El tercer punto, evitar las transferencias innecesarias o no indispensables de datos personales de los contagiados. Este punto es muy importante porque las leyes sí prevén que entre autoridades se puedan hacer transferencias de datos personales para pues diferentes fines y objetivos. Sin embargo, los objetivos siempre deben de estar plenamente justificados, y en este caso no habría razón para que un hospital que atendió a un paciente de COVID-19 transfiera sus datos personales a otro hospital o a otra autoridad, a menos por supuesto que dicho paciente fuera trasladado a otro hospital, en cuyo caso sí se justificaría esta transferencia de información. Pero si no existe dichas causas extremadamente justificadas y documentadas, no pueden las autoridades bajo ninguna circunstancia hacer transferencia de los datos personales que recaben en tratándose de la atención a pacientes con COVID-19. 4. Las entidades privadas y públicas deben proteger la confidencialidad de los nombres de sus empleados que hayan sido diagnosticados con COVID-19. Todos los patrones, todos los titulares de los sujetos obligados deben de preservar. Es evidente que pueden llegar a conocer el dato de cuáles empleados o cuál empleado pudiera haber sido diagnosticado con esta enfermedad. Pero si no hay necesidad, no tienen absolutamente ninguna justificación para que se conozca o se entere del resto del personal de cuáles han sido estos servidores públicos o empleados que pudieran haber sido contagiados por esta enfermedad. Entonces es importante que se proteja el nombre de estos empleados. Número 5, contar con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar la pérdida o el acceso no autorizado a las bases de datos que contengan datos personales de pacientes de COVID-19. Esto es muy importante porque imagínense lo grave que sería si alguien accediera, por ejemplo, a los nombres de las más de 15,000 personas contagiadas que hay actualmente en México confirmadas, o de las casi 1,500 personas que han fallecido por esta enfermedad. Sin duda alguna podría poner en riesgo, como ya vimos con 2 ejemplos muy sencillos, podría poner en riesgo pues evidentemente la privacidad, pero también la salud física o emocional de esas personas en concreto, de los enfermos en concreto, en el caso de los 15,000 casos, o de los familiares de los casi 1,500 decesos que lamentablemente han sucedido en nuestro país. Por esa razón es muy importante que se tomen todas las medidas de seguridad, tanto físicas para que nadie pueda acceder físicamente al hardware, a las computadoras donde está esta información, esta base de datos, como cibernéticas para evitar ataques externos vía internet, para evitar ciberataques. Sexto punto, realizar un tratamiento informado de los datos personales. ¿Esto qué quiere decir?
que se debe informar al titular de los datos personales cuál es la finalidad que se le va a dar a esos datos que se están recabando de dicha persona a través de un aviso de privacidad correspondiente, de la muestra, de la exhibición del aviso de privacidad correspondiente. A ver, es muy evidente que en esta pandemia y en estas circunstancias especiales pueden darse casos de personas que lleguen al hospital en un estado crítico, que sea imposible, pues evidentemente mostrarles algún aviso de privacidad ni ¿cómo se llama? Ni tampoco explicarles cuáles son sus derechos y obligaciones en la materia. Pero sí se le pueden hacer conocer estos derechos y los alcances de los mismos a sus familiares en estos casos concretos en que por las circunstancias especiales no se pueda recabar del titular de los mismos, es decir, del paciente, del enfermo de COVID-19. En todos los demás casos siempre se debe de informar para qué se están recabando estos datos personales y se le pide información muy sensible, pues tienen que estar justificado el por qué se está recabando y el titular de los mismos, es decir, en este caso el paciente, tiene derecho de saberlos. Número 7. Las autoridades y particulares deben de limitar el periodo por el cual van a utilizar estos datos personales, van a hacer el tratamiento de datos personales y también deben de definir cuáles van a ser los plazos de conservación de los datos personales de los contagiados de COVID-19, ya sea que se recuperen o que lamentablemente puedan llegar a perder la vida. Es decir, es evidente que muchos de estos datos deben de conservarse y preservarse hasta por una cuestión de estudios médicos a futuro, por una cuestión estadística, etcétera, etcétera. Pero hay muchos otros datos personales que no se justifica que se conserven después de determinado periodo de tiempo. Entonces es muy importante que desde ahorita las autoridades ya empiezan a definir por cuánto tiempo van a tener esos datos en su poder, porque de lo contrario estarían incurriendo en una violación a las leyes y además es una bomba de tiempo mantener estas bases de datos con tanta información sensible sin una justificación que así lo amerite, ¿no? En ese sentido es muy importante que ya se vaya empezando a delimitar hasta cuándo se van a conservar todos los datos y en caso de que se determine que algunos se deben de conservar permanentemente, bueno, pues que se justifique la razón. 8. Notificar cualquier vulneración de seguridad que haya a los datos personales, tanto a sus titulares como a las autoridades encargadas de la protección de los mismos correspondientes. A nivel federal y entre particulares sería el INAI, a nivel estatal al organismo garante de transparencia de cada entidad federativa, aquí en el caso de Jalisco sería ALITEI. Hay que notificar inmediatamente si hay una vulneración, si se perdió la base de datos, si se perdió el expediente clínico, si hubo un hackeo, un acceso no autorizado, etcétera, etcétera, etcétera. Se tiene que informar inmediatamente al titular de dichos datos personales que los mismos pudieron haber caído en manos pues no autorizadas para conocerlos. 9. Hay que garantizar, las autoridades y los particulares tienen la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos ARCO respecto de los datos personales recabados a los pacientes de COVID-19. ¿Qué son los derechos ARCO? Para quien no los conoce, los explico muy rápidamente. Los derechos ARCO son 4 derechos que tenemos los titulares de los datos personales para poder hacerlos valer ante quien posea nuestros datos. El primero es el derecho de acceso a nuestros datos personales, por ejemplo, a un expediente médico. El segundo es el derecho de rectificación de nuestros datos personales. Por ejemplo, si vemos que en nuestro expediente médico el tipo de sangre que aparece es O negativo y yo soy O positivo, tengo derecho a que se rectifique dicho dato dentro del expediente, que además es un dato que en estos casos podría ser hasta debido de muerte. Tercero, el de cancelación, cuando yo quiero que la autoridad destruya y deje de poseer un dato personal mío por haberse superado o haber desaparecido la razón por la cual en primer lugar yo se lo entregué a dicho tercero. Y cuarto, el de oposición, que es el de evitar que se siga difundiendo un dato personal mío en alguna fuente de acceso público porque así lo considere necesario, ¿no? Por ejemplo, en las bases de datos de los beneficiarios de programas sociales, pues no se podría ejercer el derecho a oposición porque por ley es expresamente obligatorio el que se dé a conocer a todas las personas que reciben un beneficio social. Sin embargo, hay otros casos en que sí podría proceder, por ejemplo, si alguien
en este contexto sanitario, alguien diera a conocer mi nombre, ¿no? Por ejemplo, en una cuenta oficial de redes sociales de la Secretaría de Salud se colara sin querer mi nombre como uno de los contagiados de COVID-19, yo tendría el derecho de, haciendo valer el derecho a oposición, el derecho a arco de oposición, que se suspendiera, no que eliminen mi nombre, pues ellos necesitan saber mi nombre porque además me están tratando todavía, pero sí que lo dejen de difundir, eso sería de oposición. Cancelación sería que lo desaparecieran de sus expedientes. Y finalmente, algo muy importante que te quiero señalar, en Jalisco el derecho a arco de acceso a expedientes clínicos no se encuentran suspendidos los términos ni los plazos. Si una persona necesita su expediente clínico en Jalisco en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, la autoridad tiene que otorgárselo dentro de 4 días hábiles porque no hay suspensión de plazos. De acuerdo a el acuerdo, valga la redundancia, que tomamos en el ITEI desde el primer día en que suspendimos plazos, aclaramos que para este rubro no se iban a suspender y además de todo eso, estamos también sesionando o estamos en posibilidad de sesionar de inmediato. Si te negaran tu expediente médico, no te lo entregarán completo, tú puedes presentar tu recurso ante el ITEI y nosotros inmediatamente analizaríamos pues el caso y si así contara con todos los requisitos necesarios para que te lo entreguen, ordenaríamos de inmediato a la autoridad correspondiente de aquí del Estado de Jalisco para que te entregara tu expediente médico. En ese sentido, no están desprotegidos los jaliscienses contra una situación de esta naturaleza médica en que tuvieran que acceder a su expediente médico, no están desprotegidos por la suspensión de plazos en materia de derecho a la información, porque en este caso concreto el ITEI garantizó que siguieran vigentes los plazos y el derecho de acceso a expedientes clínicos intacto. Y pues finalmente el punto 10 es que las autoridades tienen la obligación de cumplir con todos los principios que establece la ley en materia de protección de datos personales, que son los principios de licitud, de finalidad, de lealtad, de consentimiento, de calidad, de proporcionalidad, de información y de responsabilidad cuando se recaba y se tratan datos personales. Por supuesto que estos principios están descritos en la ley con mucha claridad y pues explicarlos nos podría tomar una clase por sí solo, pero sí es importante que la sociedad sepa que los sujetos obligados están, tienen la obligación de cumplir con estos principios en todo momento, en todas las etapas de tratamiento de datos personales, desde que lleguemos a una clínica con algún malestar, fiebre, tos, estornudos, dificultad para respirar, que pudiéramos pensar que se trata de COVID-19, hasta que culmine nuestro proceso dentro de esta atención. En todo este proceso que se recaben datos personales, las autoridades tienen, mucho más que las que acabo de mencionar, pero sobre todo estas 10 me parecieron las más importantes y por eso se las quise compartir, este decálogo de obligaciones en tratamiento de datos personales en el contexto de esta pandemia por el COVID-19. Mi nombre es Salvador Romero Espinosa, soy comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el ITEI, y estoy a sus órdenes en mi cuenta de correo electrónico salvador.romero@itei.org.mx y también me puedes contactar en mis redes sociales, Twitter @chavarromero. Muchas gracias, estoy a sus órdenes y pues por cualquier vía quedo atento para cualquier aclaración, duda o ampliación de alguno de los temas que aquí hemos platicado el día de hoy. Muchas gracias.